En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el rector Belisario Pérez. Faltan unos 10 minutitos para las 2 de la madrugada, de tal manera que esta oración no puede llamarse completas porque las completas son cuando se van los monjes a descansar y hace rato que ya se fueron. Estoy usando un lenguaje que se usó y que me parece muy explicativo, es muy rico en su contenido. Entonces esta explicación del Evangelio del día de hoy lo vamos a usar como maitines, porque es que no puede llamarse de otra manera. Ahora la forma de llamarlo es más sencilla, es digamos oración matutina, la oración de adoración al mediodía, al atardecer, después la oración vespertina y completa. Pero me gusta rescatar ese significado importante que tenía. Maitines es antes del amanecer y obviamente que faltan varias horas para amanecer, ¿verdad? Sí, al amanecer ya serán pues laudes y luego a las 6 de la mañana sigue la hora prima. El Evangelio, de acuerdo con el calendario regular que usamos, con la versión de la Biblia Dios habla hoy, y sin embargo, si cualquiera tiene otra Biblia, puede comparar, puede seguirnos en su Biblia, no hay ningún problema. Nos gusta que se haga eso. Y luego viene una explicación de qué significa este evangelio. El evangelio es relativamente corto. La lección del evangelio está tomada de Mateo 13, capítulo 13, versículo 24 al 30. Jesús contó esta parábola. Sucede con el reino de los cielos, como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó el enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Esta mala hierba en otras circunstancias, en otras traducciones es llamada cizaña, ¿verdad? Es un tipo de grano perjudicial y es venenoso, no se puede comer. El trigo, claro que desde luego que es un gran alimento. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? Una pregunta. El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después
guarden el trigo en mi granero. Este es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Esa es la contestación que se da cuando se proclama el Evangelio. Ya advertimos que estamos haciendo la lectura de una lección, de una perícopa. Ya el domingo lo haremos de una forma más solemne en la Santa Eucaristía, a la que todos están muy invitados. 10 de la mañana, mañana domingo. Y se transmitirá también por Facebook Live en la página Misión de la Natividad. Y esta es una pequeña explicación que hemos preparado. El texto de hoy es particularmente complicado. Sí, es un poquito complicado. En él encontramos dos géneros literarios o estilos de lectura bastante diferentes entre sí. Por un lado tenemos la parábola, la cizaña o la mala hierba, como prefieran decir. Y por el otro lado, un mensaje apocalíptico, que es la explicación de la palabra. No quiero seguir adelante sin hacer lo posible por dejar claro lo que representan en la literatura bíblica estos dos modelos de discurso, pues sin hacerlo corremos el peligro de leer el texto de forma equivocada. Por otro lado, la razón de ser lo más simple posible y aprovechar al máximo estos comentarios bíblicos, echaré mano de lo que se ha dicho en domingos previos y que vale la pena rescatar para fijar lo aprendido. En tiempos de Jesús existía una forma de escritura llamada apocalíptica, que se parecía a la forma de hablar de los profetas de Israel, pero en el fondo era diferente. Los profetas creían que los poderosos tenían la capacidad intrínseca de cambiar su corazón para luego cambiar lo malo en el mundo. Por el contrario, la perspectiva apocalíptica estaba convencida de que el ser humano, cuando se sentía poderoso, se volvía injusto y sin remedio, y solo la mano de Dios podía cambiar la realidad, destruyendo lo malo y reconstruyendo nuevas dinámicas entre las personas para así recrear el mundo. Recordemos que el discurso de Jesús es el reino de Dios. Una de las maneras a través de las cuales Jesús enseña fácilmente a la gente sencilla, pero lograba confundir a los doctos, era a través de parábolas, comparaciones directas entre el proyecto de vida que Jesús propone y situaciones frecuentes y bien conocidas de la gente común, o lo que llamamos los ticos, los de a pie. Un especialista en ciencias bíblicas llamado Joaquim Jeremías explica que en las parábolas lo importante es el contraste existente entre la cosa a la que se parece al reino de Dios y los resultados últimos, inesperados y maravillosos en lo cual se convierte aquello que fue pequeño, insignificante o simple al principio. Jeremías dice también que ninguna parábola
tendría la intención de explicar cómo se realiza el proceso intermedio de transformación entre el origen y el resultado de la cosa, que se toma como ejemplo para comparar el reino de Dios. En el caso de la parábola de la mala hierba o la cizaña, como prefieran ustedes decirlo, lo contundente de la comparación sería pues la semilla que se siembra en un campo en relación con el trigo que se cosecha, y se parece tanto que debe depositarse en un granero, o sea, que alcanza para guardarse como abastecimiento y reserva necesaria por un buen tiempo. Recordemos que el trigo es un cereal, se guarda seco en un silo y puede durar mucho tiempo. Si atendemos las recomendaciones de Joaquim Jeremías, la cizaña no podría ser el centro de atención de la lectura de esta parábola. Tradicionalmente hemos permitido que los títulos de las porciones bíblicas no sean recomendados por las sociedades bíblicas que tienen a su cargo la edición del texto. Sabiendo esto, podemos empezar a desprendernos de estas sugerencias de títulos y subtítulos para leer el texto bíblico sin perjuicios. El mismo Jesús desestimó la mala acción del enemigo que sembró la cizaña, y ante el hecho provee una respuesta práctica. Dejen crecer la cizaña junto con el trigo, y llegado el momento nos desharemos de ella, pero salvamos la abundante cosecha. Tan poco significativa es la cizaña para Jesús, que luego viene y nos explica su parábola, pero lo hace con un lenguaje simbólico, al que se ha llamado apocalíptico, y que tanto debe interpretarse literalmente, pues es un estilo literario, como debe explicarse de una forma pues abstracta, con mayor elaboración mental, con un mayor esfuerzo del espíritu, como ya explicamos hace un momentito. Jesús sabe de la inminente vida complicada por la que los creyentes deberán pasar en razón de su fe. Por ello les anticipa las situaciones contundentemente desafiantes que experimentan, y a pesar de las cuales deben mantenerse firmes. Y Mateo quiere animarlos y animarlas a ello. Una de las circunstancias por las que puede estar atravesando la iglesia a la que Mateo escribe es la persecución y muerte de los creyentes por confesar su fe. Ante esta circunstancia, Mateo debe rescatar enseñanzas de Jesús que puedan animar a la comunidad ante la adversidad. Este texto de la parábola de Jesús es totalmente adecuada para afrontar estos últimos tiempos de la iglesia en que Mateo vive. Todos son últimos tiempos, porque es la era definitiva que Dios instauró a través de Jesús para irrumpir
contundentemente con su participación en el mundo, pero los últimos también debido a que los creyentes en cualquier momento pueden morir en el ejercicio de su testimonio, pues viven, perdón, estoy todavía un poquito resfriado, en medio de un pueblo judío hostil y del imperio romano, que se volvió muy violento contra el cristianismo. Así pues, la parábola anticipa que habrá detractores del mensaje del reino de Dios, enemigos acérrimos que buscarán hacer morir la buena semilla, que son los y las creyentes en Cristo. Esa es la buena semilla. Los creyentes, las creyentes en Cristo Jesús. Con todo, la iglesia no debe perder la esperanza. El mundo está en las manos del Hijo del Hombre y de Dios. Así que sea cual sea la violencia que pretenda ser ejercida por los malos, el enemigo o, entre comillas, el diablo, la iglesia debe animarse a perseverar en la resistencia de su fidelidad, pues Dios le quitará de en medio la mala hierba a su debido tiempo. Dicho sea de paso, este texto bíblico no tiene como finalidad hacer una apología, una defensa férrea, ni siquiera dar un fundamento teológico del así llamado infierno. No tiene que ver, nada que ver. Sería retroceder a llamarlo la parábola de la cizaña, es decir, volver a fijar la atención en lo que para Jesús resultaba accesorio y no en el mensaje principal, que es la esperanza ante la adversidad y los problemas. Hay que rescatar entonces lo verdaderamente trascendental de este texto. La pequeña semilla se convierte en una gran cosecha. Así que de hoy en adelante, no más parábola de la cizaña o de la mala hierba, no. En todo caso, permítaseme proponer dar la bienvenida a la parábola del trigo rescatado. Un gran saludo a nuestro obispo Randall Antonio Murillo Barrios, al clero de la diócesis y al pueblo de nuestra diócesis y a todos los cristianos en general, para que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Ya será quitada la semilla, la mala hierba, la cizaña, en su debido tiempo. Y será, sí, llegará el momento en que se cumplirá la prédica de Cristo del reino de Dios en justicia y paz. Muy invitados para mañana domingo a las 10 de la mañana. Transmitiremos, como ya ustedes saben, por Facebook Live en la página Misión de la Natividad. Si alguien quiere venir a Cubujuquí, a Misión de la Natividad y acompañarnos de forma personal, puede hacerlo. Esta plataforma fue diseñada para llegar a los enfermos, a los hospitales, a los privados de libertad, a las personas que trabajan. En este momento estarán trabajando muchos y no pueden venir. Otros están durmiendo para prepararse para
ir a trabajar, tampoco esos los vamos a exigir que vengan, pero sí nos pueden seguir, ya sea en directo o en diferido. Y en este sentido, vamos a dar la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a todos aquellos que nos ven. Que Dios les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, amigos, amigas, hermanos, hermanas de la fe. Y aún aquellos que no compartan nuestra fe son bienvenidos. Son todos bienvenidos a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios.